2, 3 hermanos. Hombre, yo me he quedado en el suelo para dar mi cama al visitante. ¿Así? Porque amo a mi hermano. Hay que cuidarlo. Hermanos, Dios les bendiga esta preciosa mañana. Creo que en nuestros corazones, nuestro pensamiento inicial es al único y sabio Dios a quien pertenece la honra, el imperio, el poder. A Él damos glorias todos juntos esta mañana. Vamos a continuar, hermanos, con un repaso acerca de los dones espirituales. Esta enseñanza que ustedes han compartido con sus respectivas congregaciones, una bendición del Señor para su pueblo. Yo les invito a que abramos nuestras Biblias. Busquemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y vamos a darle lectura al versículo 1. Bien, la palabra del Señor dice... Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y sea de utilidad, hermanos, para nuestros ministerios. Cuando leemos la palabra del Señor que nos dice... El propósito del Señor a su pueblo, el propósito del apóstol Pablo para las iglesias, era un deseo ferviente en su corazón de que la iglesia toda conociera la razón y el funcionamiento de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Se escucha la enseñanza, hermanos, en relación a este tema tan interesante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de servicio, para nuestros ministerios. Ese propósito del Señor por medio del apóstol Pablo, para que la iglesia, escudriñando la Escritura y su sagrada y soberana voluntad, ninguno ignoremos acerca de los dones espirituales, que todos conozcamos bien profundamente la razón de ser de los dones espirituales, el funcionamiento. Bueno, hermanos, cuando tenemos ese pensamiento en nuestras mentes, yo quiero hacer uso de algo que nosotros estamos particularmente familiarizados. Cuando, en primer lugar, el Señor pone en el corazón de su pueblo y su pueblo se reúne, y aquellos hermanos responsables que son guiados en el poder del Espíritu Santo y tienen su vida, su discernimiento de una manera sensibilizada para escuchar esa guianza del Espíritu Santo.
Estos hermanos con el don de presidir, guiados por el Señor, en una reunión determinan tomar una acción. Por ejemplo, celebrar conferencias. Ahí están los hermanos guiados por el Señor, aquellos hermanos con ese don de presidir, y ellos llegan al acuerdo de celebrar conferencias. Lo comunican al pueblo y aquellos hermanos con don de exhortación se levantan y toman la palabra delante del pueblo y empiezan a animar al pueblo para esta actividad que ya ha sido confirmada. Cuando el pueblo se entera, oh hermanos, qué maravilloso, aquellos hermanos con el don de repartir, con el don de dar, ellos dicen, qué hermosa decisión. Y nosotros también nos unimos a ese propósito, porque es un propósito que reconocemos todos, que no viene de hombre, sino que es de el Señor por aquella gran comisión que dio a la iglesia. Y luego entre el pueblo del Señor, el cuerpo del Señor que es la iglesia, vienen los hermanos con don de repartir, con don de dar, y luego dicen, hermanos, el Señor me ha bendecido, yo pongo maíz. Otros hermanos, yo doy frijol. Otros hermanos empiezan a colaborar, a dar para este propósito. Luego vienen otros hermanos, planifican el trabajo y luego dicen, hermanos, yo estoy dispuesto a colaborar. Y allí vienen hermanos para el orden, hermanos para las bienvenidas, hermanos para hacer las compras, para todas aquellas diligencias. Vienen las hermanas también, porque sabemos, hermanos, de que cuando leemos la Escritura en relación acerca de los dones, no es un privilegio solo de varones, ¿verdad? Es un privilegio para todo el pueblo del Señor en su respectivo orden. Los hermanos con unas tareas, las hermanas con otras tareas, ejerciendo aquellos dones también que el Señor les repartió a ellas, porque ellas son hijas de Dios también. Ellas, como creyentes en el Señor Jesucristo, recibieron también esos dones preciosos. Luego ellas dicen, hermanos, el Señor me ha puesto en el corazón preparar el arroz. Yo puedo preparar grandes cantidades de arroz y presentar ese alimento a los hermanos. Otras hermanas, yo voy a hacer tamalitos, yo voy a tortear, en fin. Todo el pueblo del Señor se involucra en la obra. Aquellos hermanos con el don de misericordia, en lo que el pueblo está trabajando en una área, ellos van visitando enfermos, necesidades, ejerciendo esos dones. Es allí, hermanos, donde vemos el ejercicio de los dones espirituales que el Señor ha entregado a la iglesia. Es allí donde podemos hablar de unidad, es allí donde podemos hablar de diversidad y de la necesidad de compartir esos dones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esa unidad, esa diversidad, esa necesidad, hermanos, de esos dones maravillosos que el Señor nos ha dado, es lo que la palabra del Señor nos explica ampliamente. Y vamos a leer ese pasaje. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16.
El contexto habla de los dones espirituales. Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Es allí, hermanos, donde se cumple el propósito de los dones para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso cuando la iglesia se involucra. Qué maravilloso es, hermanos, cuando el cuerpo está unido, cuando el cuerpo del Señor Jesucristo manifiesta diversidad, pero unidad en el Señor Jesucristo, porque todos formamos parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Usted, hermano, una función, 2 funciones, 3 funciones, no sé. Usted, hermano, igual, nosotros igual, las hermanas igual, ejerciendo los dones maravillosos que el Señor ha entregado a su pueblo. De ahí, hermanos, la responsabilidad individual de ejercitar el don o los dones que hemos recibido. Porque sabemos, y ustedes lo han enseñado, de que esos dones no fueron para tenerlos allí dormidos, tenerlos allí esperando. No, los dones nos los dio el Señor por medio de su Espíritu Santo para ejercitarlos, para ponerlos en ejercicio para provecho del pueblo del Señor. Y la responsabilidad de los dones es individual, porque el hermano no va a dar cuenta de los dones el don o los dones que el Señor me dio. Yo no voy a dar cuenta de los dones o el don que el Señor les dio y el ejercicio que usted hizo de ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 14, versículo 12. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma en relación al tribunal de Cristo. Ahí tenemos palabras, hermanos, donde cada uno de nosotros debemos de reconocer esa responsabilidad individual que tenemos delante de Dios y delante del pueblo del Señor. Dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros, ahí está claro el mensaje de la palabra para nosotros. De manera que cada uno de nosotros no está responsabilizando al hermano, al anciano, al diácono, a la esposa, al esposo, no, a cada creyente. Cada uno somos responsables en relación a los dones espirituales que hemos recibido delante del Señor y delante de su pueblo. Podríamos pensar, hermanos, que cuando estemos, como dice la alabanza, delante del augusto tribunal, delante de nuestro Señor, y se den aquellas interrogantes, no que nos digan cuánto provecho sacamos del cuerpo de Cristo, imagínense, sino que cuán provechosos fuimos para el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque ustedes saben, hermanos, que entre el pueblo del Señor hay quienes
llevamos mucho tiempo de ser creyentes y seguimos absorbiendo, seguimos recibiendo y seguimos nutriéndonos y aprovechándonos de los dones de otros hermanos. Pero ¿qué hay del don o los dones míos que el Señor me dio? ¿Qué hay de él? ¿Cuánto tiempo llevo de ser creyente? ¿5 años, 10 años, más tiempo? ¿Ya estoy ejercitando ese don o esos dones? ¿Sigo tomando provecho del cuerpo del Señor Jesucristo o ya estoy siendo de provecho para mis hermanos? El hablar de la responsabilidad individual, debemos de pensar en muchas áreas. Un pensamiento generalizado. Cuando hablamos de la obra del Señor, hermanos, y se habla en relación a la necesidad de sufragar gastos para llevar adelante los proyectos, concretar aquellos propósitos que se enumeran y se ponen en marcha para edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Verdad que no podemos decir que den solo los que tienen el don de dar, el don de repartir? ¿Verdad que no podemos decir eso? Es una responsabilidad que todos, claro, unos en mayor grado por aquel don que han recibido, pero al hablar de la responsabilidad, todo el pueblo del Señor está llamado a dar para la obra del Señor. ¿Qué pasaría si un porcentaje alto de la iglesia diría, no, eso es solo para los que tienen el don de dar, de repartir, que ellos den? No, todos somos responsables delante del Señor. Y en la medida que hemos sido bendecidos, prosperados, según la palabra del Señor, Él pone el propósito, el deseo en nuestro corazón y aportamos para la obra del Señor. En relación al servicio, no podemos decir también, no, yo no lo hago, solo aquellos que tienen el don de servir, el don de ayuda, que ellos hagan el trabajo. Hermanos, en una actividad de estas, si estoy poniendo como ejemplo una conferencia, porque es con lo que más estamos familiarizados, qué maravilloso es cuando la iglesia se une, manifiesta la unidad, manifiesta esa diversidad y también esa necesidad mutua para realizar el propósito que el Señor ha puesto en el corazón de su pueblo. Porque Él es la cabeza, Él es el que pone ese propósito y Él es el que saca adelante, hermanos, estos propósitos. Y luego que la iglesia se ha unido de esa manera, ejercitando los dones espirituales, vienen aquellos resultados maravillosos para la gloria del Señor. Qué alegría, qué satisfacción, qué gozo, cuando el resultado es el crecimiento del cuerpo del Señor Jesucristo. Ahí vemos el fruto al final. Y ahora podemos preguntarnos, en relación al resultado. Ya vimos que en una actividad de esta se ponen en ejercicio los dones. Cuando llega el momento de la actividad, ahí están los pastores, ahí están los maestros, ahí están los hermanos que han recibido el don de enseñanza.
Ahí están los hermanos que han recibido del Señor el don de evangelista y se unen, hermanos, para sacar la actividad. Y al terminar, ustedes saben de que ¿quién puede decir de que el resultado sea solo para los maestros? Producto del don de los maestros, producto del don de los evangelistas, producto del don de aquellos que dieron, que repartieron, producto de aquellos que sirvieron, de ninguno de ellos en particular, ¿verdad, hermanos? El resultado, sabemos nosotros que primeramente es para la gloria del Señor, y el resultado es el producto de la unidad del pueblo del Señor en un solo cuerpo, de el ejercicio de la diversidad de los dones puestos en marcha, puestos en la presencia del Señor. La necesidad que se siente los unos para con los otros, porque el evangelista no puede actuar por sí solo. El pastor, el maestro, el que da, el que ayuda, no puede actuar por sí solo. Va a haber resultado, hermanos, si los dones se unen. Hay unidad. Se manifiesta esa diversidad. En nuestra asamblea sucedió algo hace algunos años y lo recordamos. Se dio una actividad, se dio el alimento espiritual. Luego, el pueblo edificado con el consejo de la palabra del Señor, se despidió la reunión, pero ustedes saben de que al final de cada reunión queda mucho trabajo por hacer. Si se ha servido alimento, hay que asear la cocina, hay que lavar los trastos, hay que ponerlos en su lugar, en fin. Y el pueblo se había marchado en su mayoría y quedaban algunos hermanos, algunas hermanas. Había una hermana por allí y se le habló y se le pidió colaboración. Hermana, muchos se fueron y hay mucho que hacer. ¿Podría usted colaborar con nosotros, colaborar con las hermanas que están en cocina para que usted pueda ayudar a asear la cocina y lavar los trastes y ponerlos en orden? ¿Saben cuál fue la respuesta de la hermana? Ella ya estaba satisfecha de su alimento espiritual, su alimento material. Yo creo que ustedes se imaginan la respuesta que dio la hermana. ¿Saben qué dijo? Y a todos nos sorprendió. Lo siento, hermanos, yo no puedo colaborar con ustedes porque no es ese mi don. Nos puso en qué pensar. Así como esta hermana, habrán hermanos y más hermanas con este pensamiento. Espero que no, que todos seamos responsables delante del Señor. La definición de el don. ¿Qué entendemos por don? Yo sé que ustedes lo han enseñado. Esta palabra, hermanos, don, viene de la palabra griega charis. Esta palabra de donde proviene la palabra carisma.
Y el significado de esta palabra charis quiere decir regalo, oficio, misión. Todavía se escuchan conversaciones entre hermanos y muchos de ellos confundidos en relación a los talentos y los dones. Hay muchas razones por las cuales el hermano o la hermana pueda tener duda en relación, una confusión para comprender lo que es un talento o un don. ¿Será lo mismo talentos y dones? No, ¿verdad? Talentos, hermanos, sabemos de que todo ser humano, Dios lo capacitó con talentos por ser la imagen, porque somos la imagen de Dios. Fuimos criados a su imagen y a su semejanza. De esa razón vemos talentos en niños a temprana edad, desarrollando escritura en pentagrama, niños a corta edad tomando un pincel y elaborando cuadros pintados. Y con el tiempo se llega a reconocer un talento nato. Muchas veces debido también a la instrucción oportuna de los padres cuando descubren ese talento en ese niño y les ayudan para desarrollarlo. Claro está que el Señor puede usar esos talentos más adelante en su pueblo, pero la palabra del Señor nos habla de dones, dones. Hay cosas, hermanos, que confunden cuando no hay un discernimiento claro en relación a este tema. Muchos de ustedes tal vez se han preguntado el por qué un profesor ateo tiene más capacidad docente que un creyente con el don de enseñanza. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué un profesor ateo tiene más capacidad docente que un cristiano con el don de enseñanza? ¿A qué se debe eso? Si el creyente con un don de enseñanza recibido por Dios, hermanos, debería de dar a conocer ese don, esa capacidad extraordinaria recibida por Dios. ¿Por qué razón en asuntos de dar muchas veces el incrédulo da más que el creyente? ¿Han experimentado esos, hermanos, cuando ustedes han tenido ampliación de los templos, construcción de una casa de oración nueva? Llegan personas que sabemos nosotros que no son creyentes y llegan a ofrecer más de que lo que dan los creyentes con el don de repartir, con el don de dar. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué entre los creyentes unos tienen más capacidad de enseñar que otros? ¿Por qué? Yo creo que son preguntas que nos hemos hecho, ustedes se habrán hecho. Y es ahí donde surge la duda, la confusión en relación a los talentos y los dones. Otra pregunta:
¿Se han dado cuenta ustedes de que cuando un creyente se convierte al Señor, no manifiesta sus dones de la noche a la mañana? Sino que hay un proceso. ¿O a cuántos creyentes conocen ustedes que recibieron al Señor y al día siguiente estaban manifestando su don o sus dones y lo estaban ejercitando? A muchos de nosotros nos costó, ¿verdad, hermanos? Nos costó mucho. Le pedimos al Señor dirección, pedimos consejo y tantas cosas, y al pasar de los años fuimos descubriendo y el Señor nos fue confirmando en qué área de su obra Él quería usarnos. La definición de un don. Un don espiritual es una capacidad con responsabilidad sobrenatural concedida a cada creyente en vista del servicio en la obra del Señor. En vista de la función que tenemos dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 12:6 leamos, hermanos. Vamos a leer desde el 4 para mayor orientación. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta palabra, hermanos, operaciones. La transliteración de la palabra operaciones en el idioma griego es energematón. De ahí proviene la palabra energía. El significado de esta palabra en griego, energía, como ya dije, poder, capacidad. Y en base a este versículo 6, donde leemos, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta palabra energematón, hermanos, este verbo expresa dotación de poder para una acción determinada. Dotación de poder para una acción determinada. Y como el versículo nos dice que esa operación proviene del Padre, podemos concluir de que nuestro Padre Celestial es el que nos da el poder para actuar y servir en su obra. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? No es nada que nos pertenezca a nosotros. ¿Qué podemos decir que nos pertenece a nosotros? Nada, ¿verdad, hermanos? Delante del Señor, nada. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo hemos recibido del Señor. Por eso al principio reconocimos de que a Él pertenece la gloria, solo a Él. Bueno, sabemos también que tanto el creyente como el incrédulo tienen talentos, pero solamente los creyentes poseemos dones espirituales. Para dar respuesta a las preguntas que dejé en el aire hace un momentito,
todo radica en dos palabras, hermanos: aptitud y actitud. La palabra aptitud es que como creyentes ya hemos sido capacitados por el Señor con uno o varios dones. Todos estamos aptos delante del Señor, porque el Señor ya nos hizo aptos en su elección, en su poder, en su distribución de dones. Ya nos hizo aptos. Estamos capacitados para ejercitar nuestro o nuestros dones. Pero de nada sirve la aptitud si no lo acompaña la actitud, esa voluntad de nosotros para ejercer el don. Y en asuntos de actitud hay niveles de actitud. Podemos ver nosotros creyentes más entregados, más amorosos, creyentes abnegados, con una actitud entregada totalmente al Señor. Y allí es donde nosotros vemos las diferencias en el ejercicio de los dones. Porque aquel creyente que tiene sus dones dormidos, aquel creyente que no toma los dones con una responsabilidad delante del Señor, el resultado ustedes ya lo conocen. Oh, mis hermanos, que el Señor nos mueva con una actitud positiva a todos, que nos siga moviendo como los está moviendo a ustedes. Ustedes han sido de bendición en sus asambleas, en sus congregaciones. Y el llamado en esta hora es a que continúen con esta enseñanza en el pueblo del Señor para motivar, para levantar al pueblo, a los hermanos que aún no están ejercitando su don, para que se levanten y lo ejerciten. ¿Qué diferencia habría de una asamblea en que el 100% de los creyentes estén ejercitando su don, a comparación de otra asamblea donde el 50% de los hermanos y hermanas estén ejercitando su don? O una asamblea donde solo un 10% de hermanos y hermanas están ejercitando su don. ¿Pueden haber resultados iguales en estos tres grupos? Definitivamente que no, ¿verdad, hermanos? Definitivamente que no. Debe de haber una responsabilidad, hermanos, una actitud positiva. ¿Qué dice el apóstol Pablo hablando del Evangelio? ¿Tendría el apóstol Pablo el don de evangelista? Pregunto. ¿Quién puede negarlo, verdad? ¿Qué dijo él, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16? Ustedes lo saben, ¿verdad? Hablando del Evangelio, él dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Analicemos bien las palabras del apóstol Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Se estaba gloriando el apóstol con ese don? No, ¿verdad? Definitivamente que no. Pero ¿qué más sigue diciendo de interesante? Porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad. Él sentía, hermanos, la carga de la responsabilidad de don de evangelista.
Por esa razón, a donde iba el apóstol Pablo, predicaba al Señor Jesucristo y a este crucificado. Para desarrollar el don no solamente va a ser el púlpito. Hay muchos hermanos que les gustan predicar el evangelio donde hay congregaciones grandes. Ahí les gusta lucirse. Donde hay congregaciones pequeñas dicen, no, que predique otro. Que predique otro. Pero cuando miran que la concurrencia está llena, ahí van ellos, corriendo. Para predicar el evangelio, hermanos, hay parques, están las calles, en todos lados se encuentran personas necesitadas del Señor. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Había un ardor dentro de él, una pasión por predicar el evangelio. Eso es lo que debe de sentir el creyente, hermanos, al ejercitar su don, una pasión, un ardor, un deseo por servirle al Señor. ¿Lo estamos sintiendo o lo dejamos de sentir ya hace mucho tiempo? Recuerden que todos vamos a dar cuentas de sí delante del Señor. Lo maravilloso de la capacidad que el Señor da a través de los dones es que Dios obra a través de nuestras carencias, porque delante de Él reconocemos. ¿Cuántos hermanos que ministramos la palabra del Señor a un principio nos temblaban las piernas cuando nos poníamos delante del pueblo? No sabíamos qué decir, sentíamos un vacío en el estómago y las palabras que decíamos tal vez no eran las mejores. Y así empezamos mucho nuestro ministerio, ¿verdad, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, sin estudios, muchos hermanos incapacitados tal vez de leer y de escribir, muchos hermanos que no tuvieron la bendición de una instrucción, pero cuando los oímos, hermanos, qué bendición. Ahí está ese don en ejercicio. Ahí está el Espíritu Santo tomando su vaso, su siervo, su ministro, sirviendo de bendición ese don para los demás. Ese es el propósito de los dones espirituales. ¿Cuántos dones hay? Yo sé que ustedes en sus lecturas han tenido el cuidado de irlos enumerando. En la Escritura encontramos 3 listas donde hace referencia a la cantidad de dones que el Espíritu Santo entregó. Como escuchamos anteriormente, esas 3 listas, la primera la encontramos en la carta a los Romanos capítulo 12. La segunda la encontramos en la carta a los Corintios también en el capítulo 12. La tercera la encontramos en la carta a los Efesios capítulo 4. Y si hacemos un estudio detallado, sacamos una lista. Y si entendemos como sinónimos, por ejemplo, los dones de servicio y ayuda, que es lo mismo, ¿verdad? En un lugar va a decir servicio, en otro lado va a ser ayuda, pero es sinónimo. Si entendemos como sinónimos estos dones, como sinónimos el don de enseñanza y el don de maestro, es el mismo. Como sinónimos el don de administrar como el don de presidir, que es el mismo,
Entonces, al tomar la lista, hermanos, vamos a encontrar que hay 18 dones. 18 dones. Desde que la iglesia fue inaugurada y fundada. Claro que hay un historial para estos 18 dones y lo vamos a seguir viendo más adelante. Hablemos un poco del uso de los dones. El Espíritu Santo es el que hace posible esa obra en el creyente, porque todos nos movemos en el impulso, en la dirección del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Una vida santa, una vida entregada, una vida consagrada. Aquí viene otra vez el tema de la actitud, que el Señor anhela nuestra entrega. Para que el ejercicio de los dones sea de provecho y tenga resultado y tenga fruto para la gloria del Señor. Actuar conforme a la voluntad del Señor y movidos con una motivación sana. ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es ese motor que impulsa, hermanos, el ejercicio de los dones? Lo sabemos. Será el dinero, la retribución, la fama, crearnos un nombre. ¿Verdad que no? La motivación correcta, hermanos, es el amor. Es el amor. Es el combustible, es la energía, hermanos, es la base para que nuestro don sea movido, para ponerlo para provecho de nuestros hermanos. Amor al Señor, amor a su obra, amor a su pueblo. Porque podemos tener muchos dones, pero si no tenemos la motivación correcta, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo vamos a hacer bulla y nada más. Nada somos, nada tenemos, si no hay amor en nosotros. 1 Corintios 13, vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo porque las palabras tienen que ser respaldadas por la palabra de Dios, que es la importante. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Podrá responder el Señor una oración? Señor, me declaro carente de amor delante de ti. Necesito, te pido, te suplico, que abundes más amor en mi corazón y en mi ser para ti, para tu obra, para tu pueblo. ¿Responderá el Señor una petición de estas? ¿La negará? ¿No hay fundamento bíblico para esta petición?
el uso de los dones. Cuando se hace el uso debido, hermanos, el resultado va a ser fructífero. Mateo, Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Nos habla el Señor por medio de su palabra? Sí, ¿verdad, hermanos? Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Nos edifica, nos amonesta, nos consuela. Hablando de resultados, hay resultados aparentes también. Vemos nosotros hermanos que no son entregados, no se les ve una trayectoria espiritual, y a veces en el trabajo ellos obtienen tal vez resultados que nos sorprenden. Y a la inversa vemos hermanos que son un ejemplo. Ahí están trabajando, sirviéndole al Señor, sirviéndole al pueblo, y no se ven resultados visibles. De lo primero, muchas veces no olvidemos lo que leemos en la palabra del Señor en el profeta Isaías. Cuando leemos en la palabra del Señor y hemos sido enseñados y entendemos de que el mensaje va a ser mayor que el mensajero. Isaías 55:11, hermanos. Esa es la promesa de Dios para su palabra. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias al Señor por su palabra. Así será la palabra del Señor. A veces el mensajero no es el apropiado, no está en la condición espiritual óptima, y tal vez él oculta muchas cosas y se sube a predicar la palabra del Señor y vemos resultados. Pero no pongamos la vista en el mensajero. Pongamos la vista en el mensaje, que es la palabra de Dios. Y el Señor nuestro Dios es el único juez que va a juzgar correctamente el ejercicio de nuestros ministerios. Una persona puede ministrar también con un poder sobrenatural, hermanos, y lo hemos visto. Con un poder sobrenatural que en muchas ocasiones no viene de Dios. Son resultados aparentes y que nos pueden engañar. Pero el Señor advierte en este sentido. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Vamos finalizando, hermanos.
Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy vemos por todos lados grupos religiosos, cristianos dicen algunos. Ahí vemos personas ofreciendo sanidades, ofreciendo milagros, ofreciendo cuanta cosa el hombre quiera oír. Y ahí vamos a ver resultados. Pero no nos dejemos engañar. Estas personas actúan con poderes sobrenaturales que no vienen de Dios, y la palabra del Señor lo confirma. Pasemos a otro punto. ¿Qué necesidad suple los dones? ¿Qué necesidad suple los dones? Ya lo vimos, lo escuchamos hace un momento. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice en relación a la necesidad que los dones dados por el Señor suplen. Dice a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay manifestaciones del Espíritu que han sido para nuestro propio provecho, hermanos. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, el sellamiento del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, etcétera. Eso lo hemos recibido para nuestro provecho, para nuestra bendición. Pero los dones, claro está en la palabra del Señor que no es para nuestro provecho. Los dones los hemos recibido, hermanos, para provecho de los demás, para provecho del cuerpo del Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Estos dones los hemos recibido no para provecho propio, sino que para el provecho de los demás. Como conclusión, hermanos, como creyentes tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros dones para el provecho espiritual de los demás. Primera conclusión. Como creyentes tenemos la responsabilidad delante del Señor de ejercer nuestro don o nuestros dones para el provecho espiritual de los demás. Segunda conclusión, el ejercicio de los dones beneficiará nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir útiles, hermanos. Y que nuestro servicio sea de bendición para los demás. Eso va a animarnos, va a hacer que olvidemos aquellas palabras que muchas veces de niños escuchamos que no servíamos para nada, que eran unos inútiles. No, hermanos, en el Señor estamos capacitados para cosas grandes y maravillosas. Y ustedes lo han experimentado, la gloria sea para el Señor. Cada miembro, cada creyente tiene una tarea y es solo cuando todos cumplimos nuestra tarea
nuestra función donde hemos sido puestos en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia, este cuerpo funcionará como Dios lo ha mandado en su palabra. De lo contrario, estamos contribuyendo a una iglesia coja, a una iglesia manca, y nosotros somos los responsables de ello. ¿Dio el Señor una iglesia coja, una iglesia manca? No. Repartió dones. Y Él suple las necesidades de su pueblo. No hay necesidad que no supla Él a través de los dones espirituales. La responsabilidad es de nosotros para ejercitarlos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor nos siga edificando en relación a este tema precioso, y que el resultado sea para la gloria del Señor. Dios les bendiga.